Bienvenidos a un nuevo espacio de VLA Global donde compartimos experiencias de negocios y profesionales. Estamos en esta ocasión transmitiendo desde la ciudad de Medellín, en las instalaciones de la firma de Ignacio Sanín. Nos acompaña en esta ocasión para tratar un tema que no deja de ser siempre de actualidad, la parte tributaria. Y para ello nos acompaña la contadora y directora de impuestos de la firma, Gina Marcela Ortiz Pérez. Gina, bienvenida. Gracias, doctor Edmundo, gracias por darnos este espacio muy importante para nosotros y chévere pues dentro del ámbito académico y profesional poder compartir distintas, para el caso puntual, pues distintas herramientas que nos ofrece la norma para optimizar la carga fiscal de las compañías. Bueno, siempre nosotros nos enfocamos en la preocupación dentro de ese mar de normas que trae el estatuto, Gina, ¿qué podemos encontrar que nos pueda traer beneficios de los que siempre nos quejamos de que lo único que trae es un efecto impositivos? ¿Qué podemos encontrar en ese estatuto que nos pueda ayudar a, al menos, digamos, optimizar la carga impositiva del impuesto? Claro que sí, o sea, la carga tributaria de las compañías colombianas suele ser muy alta. Digamos que prueba de ello nos da un análisis de la tasa efectiva que se paga en cada compañía. Es decir, Colombia, nosotros tenemos unas N tarifas nominales, la general es la ordinaria, que es el 33%, para partir como una base, pero aparte de eso, si hacemos un análisis de cuánto se paga o cuál es el impuesto y su, digamos, el nivel efectivo, la tasa efectiva de tributación frente a las utilidades comerciales, vamos a ver que no se paga realmente un 33, sino que la carga es mucho más alta de ello. Entonces, digamos que esa prueba de la tasa efectiva nos dice qué tan eficiente o qué tan, o más bien qué tan poco eficiente puede estar siendo la compañía en razón a la optimización o uso de herramientas de tipo de beneficios tributarios y minoraciones estructurales que nos permiten un poco minorar precisamente esa carga fiscal. Para eso, digamos que el estatuto y la misma norma nos trae pues una serie de reglas que podemos hacer uso solo con la propia operación de la compañía. Ejemplo de ello, como vamos a ver, está la provisión de cartera. Muchas compañías, dependiendo pues la rotación de la cartera, en algunas más rápido, en algunas mucho más lento, la norma lo que nos dice es: si usted no ha podido recuperar esa cartera o si la rotación es lenta, usted se puede tomar por efecto de gasto de provisión o castigo en el caso de que exceda más de 365 días esa cartera, se lo puede llevar como un gasto deducible. Para ello tenemos el artículo 145 del Estatuto Tributario, que fue reglamentado en su momento por el decreto 187 del año 75, que nos dice, digamos que entre ese artículo y siguiente, lo que nos dice es: venga, si usted tiene una cartera que excede de 365 días, usted puede tomar una provisión individual del 33% sobre esa cartera al cierre del año. Si en cambio usted, digamos que lo que más le convenga, pues también evidentemente para la compañía, hay una cartera que excede de 3 meses, o sea, entre 3 meses y 6 meses o mayor incluso un año, usted se puede tomar en razón de la provisión de cartera un 5% en el caso de cartera mayor a 3 meses, un 10% en el caso de cartera que exceda los 6 meses y hasta menos de un año, y un 15% en la que exceda de 365 días. Digamos que esta regla tuvo en su momento mucha discusión frente ya iba a comentarte, porque hay personas, perdona que te corte, que han pensado que ese reglamentario era para el antiguo artículo 145, pero no el nuevo. Veo que ustedes como firma comparten la posibilidad de que está vigente, a pesar de que el artículo 145 cambió, bueno, no sustancialmente, pero por ejemplo le agregaron una expresión, deterioro. Uno, la palabra deterioro, y dos, la palabra, el hecho que se iba a reglamentar. De acuerdo. Y como esa reglamentación, como tú bien lo dices, viene de mucho tiempo atrás, hay algunos que opinan que no se encontraría
pues aparentemente vigente. Personalmente yo como profesional digo, creo que sí está vigente, considero de que se cumplen las condiciones, puesto que hasta ahora no interfiere entre el tema. Además que la palabra provisión y deterioro para efectos operativos técnicos son iguales. Creo que hay un concepto de la DIAN, porque hay un digamos tema en ese. ese artículo 145 fue una modificación en cuanto a que nos menciona o nos trajo o introdujo el término muy lenguaje NIF, que es el deterioro de la cartera, pero la DIAN posteriormente en un concepto, digamos, ya sentó su posición al respecto, donde dijo, bueno, fue una actualización de terminología, pero ello no conlleva a que el reglamentario o a que la posición el procedimiento para tomar la provisión haya cambiado. Digamos que aplica el mismo, obviamente hoy día está consolidado junto con, pues, digamos, con los demás decretos en el decreto único tributario, pero pues en el 1625, pero digamos que la base es ese 187 del 75 y no sufre un cambio por efecto de esa actualización de terminología en la regla. Además que, por ejemplo, algunos que colocan de que no se debe utilizar provisión de cartera, cuando uno revisa el término en inglés de provisión de cartera, utilizan la palabra provisión en inglés. O sea que no es solamente el impairment, que es el término que se utiliza, si nos vamos pues a la literalidad de la traducción, entonces también se utiliza. Y otra situación, que en la sección 21, que es de pasivos por provisiones, hace una aclaración que la palabra, o sea, el término, la expresión provisión se puede utilizar también para efectos de la cartera. Entonces, no estamos cometiendo que ahora entonces pues porque de que el término provisión que utiliza el estatuto tributario, entonces como el otro dice deterioro, entonces queda desvirtuada máximo lo que tú expresas de carácter ya técnico, ¿no? Exacto, o sea, eso generó pues su discusión y eventualmente, digamos, en el mercado escuchábamos posturas frente a que entonces se requiere un reglamentario distinto por efecto de esa introducción, esa actualización en términos internacionales de la contabilidad. Pero realmente no. Pasaría lo mismo que la palabra causación, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que como la palabra causación sí la dejaron expresa en el artículo 21-1, que todo lo que diga causación se tiene que asimilar a devengo, ¿no? Exacto. Pero si tú coges, por ejemplo, el decreto 2649, te decía la palabra causación o devengo, entonces te las asimilaba las dos, entonces ahí queda como una especie también de qué tanto está uno alejándose de lo técnico, ¿no? Pero bueno, ese sería un primer espacio, el tema de la provisión de cartera que me permite el estatuto tributario bajo los términos previstos por el reglamentario. Una pregunta adicional para ese puntico: ¿se necesita justificar o simplemente la morosidad superior a esos 90 días, esos 6 o ese año, ya es suficiente prueba de que puede cumplir con esa provisión? Fiscalmente sí. Correcto. Fiscalmente lo que dice el reglamentario, porque incluso lo que dice la norma es deudas de difícil cobro, según lo que determina el reglamentario. El reglamentario lo que dice es, entiéndase, y empieza a hablar de las edades de la cartera. Claro. Entonces básicamente lo definió el reglamentario, de cómo debe hacerse o qué se entiende por una deuda de difícil cobro en los términos, digamos, para la deducción por provisión de cartera. Correcto. Entonces básicamente partimos de esa definición. Ahora, otro tema que fue de discusión frente a la provisión de cartera fue la posibilidad de hacer una mixtura entre ambas metodologías de provisión, la individual y la general. Eso generó en su momento mucha discusión, pero hoy día el tema es pacífico en el sentido de yo puedo hacer una evaluación, lo que no puedo es mezclar los procedimientos para una cartera específica, entonces a la misma aplicarle los dos procedimientos, pero haciendo una segregación de la cartera como por nivel de riesgo, de distintas obligaciones que estén, digamos, en ciertas edades. Ya hoy día, digamos, el tema es pacífico, yo puedo, dependiendo de las edades y lo que más me convenga, obviamente como compañía frente a la deducción, mezclar los dos procedimientos. Entonces, por ejemplo, para una cartera, hacerle, perdón, doctor, qué pena, me interrumpo,
para una cartera hacerle la provisión individual y para otra hacerle la general. Lo que quería era precisar, por ejemplo, yo tengo sector privado y sector público. A la del sector privado aplicarle una determinada metodología y a la del sector privado otra, así podría ser. Ese podría ser un criterio, por ejemplo, un criterio. Podría ser un criterio, pero si tengo, que por ejemplo, el sector económico público, tal, distintos terceros y también me conviene, digamos, combinar los métodos, lo puedo hacer. ¿Qué logramos con eso? Una mayor deducción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tomamos una cartera general que me permite tomar una porción de deducción sobre una cartera cuya edad está entre 3 y 6 meses, bueno, incluso mayor al año, pero ahí es donde está la mezcla, por mayor a 3 meses el 5%, y mayor a 6 meses y menor a un año el 10% podría hacerlo, y la que supere 365 días, que me indica el método general, tómese solo el 15%, podría más bien para esa cartera tomarme el 33%, que es lo que me indica la provisión general. ¿Podría yo tener en un periodo la individual, tener un periodo la general y en el otro periodo pasarme a la individual, por ejemplo? O sea, tener 5, 10, 15 en un periodo y debido a su maduración cada vez más demorada la cartera, cuando ya cumplió esos 360, dejarla individual y pasarme a la general, por ejemplo, podría ser de un periodo a otro, o el siguiente periodo continuar con la misma que continuar con el mismo, pero lo que puedo hacer sí es mezclarlo dependiendo de las obligaciones vencidas. Ese sí tiene. Entonces, y pues por otro lado tenemos el castigo de cartera, que sí es la cartera mayor a 365 días, no es un prerequisito, digamos, provisional previamente para poder castigar, pero obviamente el reglamentario lo que me dice es, debe haber una prueba de que usted pues obviamente hizo una gestión o que hay definitivamente una decisión al respecto frente a la imposibilidad de que el tercero pague. Perfecto. Que obviamente tenga una causa, pues esa generación de esa cartera, que yo la haya reconocido previamente dentro de un ingreso y que haya estado grabado. De ahí que se infiere que la cartera que yo puedo castigar es la que ya está mayor a un año, que ya pasó, digamos, por un ingreso grabado en su momento. Perfecto. ¿Qué otra situación, por ejemplo, podríamos esbozar? Bueno, frente a la cartera, digamos, están esas tres posibilidades: la provisión individual, general y castigo, y la posibilidad de mezclar los procedimientos. Ahora, si estamos frente a la venta de un activo fijo que sea inmueble, esto sí tiene que ser con un poquito más de tiempo y más pensado, porque pues requiere por lo menos de 2 años y un procedimiento, digamos, que está previamente estipulado en la norma y en una circular que ya vamos a comentar, en una resolución, perdón, es la posibilidad de hacer una autoestimación, un autoavalúo frente al bien, ese activo fijo que sea inmueble. Entonces, ¿qué es lo que me dice el artículo 72 del Estatuto Tributario? Para efectos de yo calcular la utilidad que va a ser sujeta a renta líquida o ganancia, a renta líquida o ganancia ocasional, dependiendo pues de cuánto tuve ese inmueble, si fue más de 2 años, pues por supuesto estará sometido a ganancia ocasional, lo que me dice la regla es: tome como costo fiscal pues el histórico declarado en el año anterior, o usted tiene la posibilidad de optar por una autoestimación de su avalúo para efectos de tomar el avalúo catastral como costo fiscal dentro de la operación. ¿Eso tiene que estar formalizado ante el catastro del municipio? Listo, a eso vamos. Entonces, ¿qué es lo que me dice acto seguido la resolución 70 esto es del 2011, del IGAC? Entonces, básicamente lo que dice esta resolución es, lo que me trae la resolución es básicamente el procedimiento. Entonces me dice, usted hasta antes del 30 de junio de cada año, o del año que corresponda, pues, usted debe radicar ante la entidad catastral, cuando la haya, o si no ante el IGAC, una solicitud donde usted pruebe o manifieste que el avalúo catastral de su inmueble no es el que aparece en su declaración de predial, sino que es uno mayor. Por supuesto, esto pues deberá estar sometido a un autoavalúo, pues un evaluador experto que uno comprueba, diga, no, digamos, el avalúo catastral no es el que aparece en la declaración predial, sino que es uno mayor, y aquí le estoy demostrando por qué.
La entidad lo que hace es analizarlo. En principio la resolución dice que en el término de un mes da respuesta. En la práctica sabemos que no opera tan así, pero en todo caso hasta antes del 31 de salir positivo pues digamos la solicitud. Por supuesto en la mitad puede haber discusión en caso de que lo nieguen. Entonces, hablando en términos de que la resolución, o más bien la decisión de la entidad sea positiva, sea a favor del contribuyente, hasta el 31 de diciembre estará, digamos, entenderá que el avalúo catastral es el que yo radiqué en la solicitud. Eso implicaría obviamente una planeación previa claro, de la venta del activo. Exacto. Y no de esas ventas sorpresivas que a veces Exacto. realiza la entidad porque no permite la oportuna, digamos que formalización de esa cifra ante el IGAG o ante la entidad correspondiente, ¿no? Exacto, entonces por eso les comentaba hace un rato que debía hacerse con, digamos, con anticipación. ¿Por qué? Porque eso mínimo me va a implicar por lo menos hacer el trámite, que eso me lleva pues el año, es decir, hasta junio 30, como la solicitud, la resolución dice que hasta antes del 30 de junio, quiere decir que hasta el 29 como máximo yo tuve que haber radicado la solicitud. Claro. Ahora lo que me dice es que en el término de lo que resta del año, ellos me darán respuesta frente a si efectivamente la propuesta del autoavalúo es la que ellos consideran que definitivamente sí es. Entonces en ese caso, como el artículo 72, lo que me dice es, digamos que en general, la utilidad en la venta del activo estaba por el costo histórico del avalúo, pero que yo traía en el año anterior, es decir, declarado en la renta del año inmediatamente anterior o en el predial también del año anterior. Para el efecto, como un paréntesis, no se toman correcciones que se hayan hecho, para efectos pues de evitar cualquier maniobra ahí extraña. Entonces, por lo menos debería ser el procedimiento durante el año. ¿Qué me dice la resolución? Que para todos los efectos catastrales se entiende que ese nuevo avalúo catastral quedará incorporado en ese mismo año de la solicitud. Entonces, el inmueble debería venderlo por lo menos en el año siguiente para yo tener la oportunidad de ese costo nuevo o ese avalúo, integrarlo en la declaración de renta del año en que hice la solicitud y poder tomarlo como costo fiscal. Mira que eso va concordante con la NIF 5 de activos no corrientes mantenidos para la venta de las normas internacionales, que siempre habla de que debe haber un plan para la enajenación de un activo. Sí, o sea que es más o menos, mira que a pesar de que el procedimiento es muy tributario, tiene una concordancia con lo que plantea el estándar. Es decir, uno no vende las cosas porque se le ocurrió, porque se le apareció a alguien, que a pesar de que pues obviamente hay oportunidades de negocio que a veces uno no puede predecir, pero que normalmente siempre debe haber un plan para esa enajenación. Exacto. Ahora, ¿qué nos trajo la reforma tributaria entre los tantos cambios que introdujo al ordenamiento tributario? Y es que hasta el año 2016 esto no se hacía, y esto es nuevo. O sea, a partir del año 2017 yo debo al avalúo nuevo, a la autoestimación que se hizo y que ya quedó incorporado bien sea en la renta o en el predial. Lo que pasa es que para el predial tendría que esperar un año más, porque ese se incorpora en el primero del año, en el 1 de enero del año entrante. Entonces por eso eventualmente sale mejor tomar la opción de incluirlo en la renta. Es que a ese avalúo catastral debo restarle la depreciación que el bien traía asociada. Anteriormente esto no pasaba, entonces digamos, el ahorro en la utilidad pues grabada era mucho mayor. Hoy día pues no, porque ahí quedó como esa apreciación. Entonces se debe traer de ese avalúo la depreciación y hacer el cálculo de cuál es el costo fiscal que se va, digamos, a someter a la comparación con el ingreso para efectos de calcular la utilidad en la venta del inmueble, que debe ser activo fijo. Dentro de ese mismo punto, si tú observas, la reforma tributaria introdujo la definición de activos mantenidos para la venta. A mí me ha llamado curiosamente la atención, porque normalmente eso es lo que en el estándar internacional yo tomo la propiedad, planta de equipo, la traslado a esa nueva clasificación y ahora sí la vendo. Eso es uno de los interrogantes que tenemos ahora, si va a ser que antes de venderlo, ese inmueble, por ejemplo,
el que yo iba a vender, primero se haga un traslado a mantenidos para la venta, que es una nueva clasificación que establece el estatuto tributario, que pues obviamente por no tener todavía ningún caso de referencia, pues todavía estamos en el mundo de la especulación y de la incertidumbre, si eso va a ser una condición, no va a ser una condición, porque pues ese es el objetivo, ¿no? Además que es un indicio de que yo lo iba a vender, que no fue algo de un momento a otro, ¿no? Sí, exacto. Digamos que ahora lo que tenemos en la regla es, pues debe ser un activo fijo, es decir, aquellas compañías que tienen inmuebles dentro de su inventario porque se dedican de pronto a eso, pues no podrán aplicar esta regla. Okay. Debe ser un activo fijo. Listo. Por otro lado, y no tanto como un beneficio tributario, sino más bien porque la regla sí lo tenga, y me refiero a la subcapitalización. Esta regla, digamos, la conocemos o la introdujo la reforma del año 2012, la ley 1607, y lo que busca es desconocer unos intereses siempre y cuando excedan la formulación que indica la norma y el reglamentario. La regla para ello es la famosa regla 3.1, y es que yo puedo deducirme los intereses siempre y cuando las deudas asociadas no excedan 3 veces el patrimonio líquido del año anterior. Entonces, más que como un beneficio, es pensar que eventualmente incrementar el patrimonio vía ejemplo, incorporar como costo fiscal el avalúo catastral y no el histórico, a efectos de tener un patrimonio un poco más alto y poder tener una base mucho más alta dentro de la formulación, eventualmente podría salir favorable para efectos de compañías que trabajan bajo la inyección de capital a través de financiamiento. Simplemente pues como lo comentamos como un tema no de beneficio tributario directo, sino más bien pensando en qué estrategia puedo utilizar en el eventual caso en que los intereses de la compañía excedan esa formulación. Nos parecía pues importante. Las constructoras tienen un poquitico más, porque son cuatro veces el patrimonio, que además no es realmente la gran cosa, porque trabajan básicamente bajo con el endeudamiento. Exacto. Por ejemplo, las constructoras tienen que analizar muy bien este artículo porque es uno de los más que les impacta más por el efecto mismo de los volúmenes de endeudamiento que ellos manejan, ¿no? Exacto, es una regla pues además que muy algunos de ellos también se apalancan mucho con bienes de terceros que construyen sobre bienes de terceros, entonces no son propios, sino son de terceros, de su patrimonio sigue siendo de una u otra manera más bajo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esa regla pues muy controvertida y todo, pero ahí la tenemos y pasó el examen de exequibilidad ya, o sea, ya la demandaron, ya la corte dijo chuleado, exequible, o sea que ya la tenemos y tenemos que, es básicamente... Ahí la recomendación es buscar capitalizar. Exacto, una es capitalizar, otra es, por ejemplo, muchas veces cuando tenemos el costo histórico de los activos fijos o inmuebles está muy, digamos, por debajo del avalúo catastral. Para las personas jurídicas es optativo cuál de los dos costos declarar, entonces eventualmente, por supuesto haciendo un examen frente a la renta presuntiva, porque también va a tener una mayor base y podría eventualmente impactar, pero puede ser una opción en el caso que no impacte mucho el cálculo de la base. O deudas que se tengan con socios que ya vengan de muchos años atrás y nada que se paguen, unas cuentas por pagar socios que de pronto sea más conveniente coger esas deudas y dejar de ser pasivos y volverlas patrimonio, que podría ser una alternativa. También, de acuerdo, doctor. La reforma tributaria, entre los muchos cambios y, digamos, obligaciones nuevas que introdujo, trajo un régimen preferencial para las sociedades que se constituyan en determinadas zonas que hoy día, o de acuerdo pues a la norma del reglamentario, se denominaron SOMAC, que son las zonas anteriores de conflicto. También queríamos comentarlo, eventualmente también para muchos que estén pensando en formalizar su actividad económica, hacerlo en uno de los N municipios, porque son muchísimos los que trajo el reglamentario, declarado como SOMAC, sale beneficioso. ¿Por qué? Dependiendo de la clasificación que tenga la compañía como micro, pequeña, mediana o grande, podrá tener un beneficio en el impuesto de renta. El beneficio es por 10 años, los primeros 5 contados desde el 2017, esa tarifa cero en el caso de las micro y pequeñas,
y en adelante va incrementando, pero pues es un porcentaje que digamos vale la pena en sí evaluarlo. Para el año, en las micro y pequeñas tenemos que para el 2017 y hasta el 2021 el impuesto en las micro y pequeñas es del 0%. Para el año 2022 y 2024 ya es el 50% de la tarifa general. Para el 2025 y hasta el 26 es el 50% y el 27, de 2027 en adelante ya es el 100%. Entonces, eventualmente suele ser atractivo para quienes están en el proceso de formalizar, digamos, su actividad económica y que la carga impositiva salga mucho más favorable. Mira que ahí es un punto a tener en cuenta, porque uno solo ve que estas opciones la toman únicamente las empresas grandes. Las grandes empresas visualizan este tipo de oportunidades tributarias, mientras que por el contrario, los micro, que hiciste bastante énfasis, y pequeños empresarios, pareciera que las dejan pasar porque no les llama la atención. En cambio, las grandes empresas sí mantienen. Yo que viajo por muchas zonas, he visto que en municipios como Tumaco, en el mismo departamento del Putumayo, que son zonas de mucho conflicto incluso actualmente, y que tienen este beneficio, se ve movimiento de mucha empresa grande que maneja este tema. Y cuando uno le pregunta a los colegas, bueno, ¿y ustedes y los pequeños qué pasa? No lo hemos visto. O el pago de impuestos con obras, por ejemplo, que es otra alternativa, sí, no se utilizan muchos esas figuras. Mira que son alternativas totalmente viables, ¿no? Claro, y no solo, digamos que la norma trae la opción para las micro y pequeñas, pero también para las medianas y grandes, solo que obviamente el beneficio es en menor proporción que para las micro y pequeñas. En el caso de las medianas y grandes, mientras para las micro y pequeñas es 0% desde el 17 al 21, para las medianas y grandes es el 50% de la tarifa general. Y a pesar de eso las toman. Sí, claro. sí, de acuerdo. Y de igual manera pues va incrementando de manera proporcional, solo que ya no es el 25% como en el caso anterior, sino 75% en los años 2022 al 2024 e incluso hasta el 2026. Y en el 2027 en adelante ya el 100%. Ahí ya se igualan. Requisitos, porque obviamente pues hay unos requisitos como en su momento para los que gozaban de los beneficios de la ley 1429, que también había un régimen de progresividad en el impuesto. Se debe hacer una inversión en propiedad, planta de equipo o inventarios, y se debe vincular empleados. ¿Cuánto? Depende la actividad y tamaño de la compañía. Entonces, desde 2 empleados y en adelante, pues el decreto reglamentario da, digamos, unos presupuestos o unos requisitos de cuánto debe ser la inversión en propia planta de equipo e inventarios y cuántos empleados deben contratar, dependiendo cada caso. Lo otro es que, por supuesto, la actividad debe ser desarrollada en la SUMAC. No faltará pues el que eventualmente dice, no, yo la constituyo y que me facture. Sí, los documentos más allá y el resto de la actividad en cualquier parte. Realmente lo que busca la norma es, por supuesto, incentivar las actividades, la economía en estas zonas a efectos pues de dinamizar la economía, generación de empleo, etcétera, etcétera. Además pues han sido zonas muy afectadas, entonces por supuesto el Estado lo que busca es incentivar para efectos de que coadyuve un poco con sus cargas también, entonces emplear y generar economía. Sabemos que hay muchos, pero ¿por qué no nos regalas un último tip de una situación para finalizar al menos esta charla, que yo sé que hay muchos temas para hablar, pero al menos uno adicional que nos pudieras tú regalar? Tenemos los aportes voluntarios a fondos de pensiones hasta el año 2016, bueno, realmente aún existe esa posibilidad. Lo que pasa es que con el régimen de tributación de las personas naturales esto se volvió un poco gravoso, es decir, las rentas cedulares están limitando, en el caso de rentas de trabajo, todos los beneficios en cuanto a rentas exentas y deducciones son 40% del ingreso del empleado, con una limitante de 5.040 VTs. Entonces tenemos los aportes, pero con todas estas limitaciones ese beneficio se puede reducir si la compañía quisiera hacer unos aportes para ciertos empleados.
Pero por otro lado, también como, digamos, una introducción de la reforma, tenemos la posibilidad de hacer aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorias que ya no tienen la connotación de renta exenta bajo los presupuestos del 126-1 del estatuto, sino la connotación de un ingreso no constitutivo de renta, lo que quiere decir que resta antes de las limitaciones. Eventualmente las compañías con sus empleados estratégicos podrían implementarlo. Requiere, por supuesto, un desembolso, pero digamos que eso se debe evaluar desde muchos puntos de vista. Pero mientras para la compañía en este caso hay una deducción, para la persona natural es un ingreso no constitutivo de renta que no computa dentro de todo ese marco de límites que les comentaba hace un rato, lo cual puede resultar beneficioso. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que por supuesto lo que busca la norma es que ese aporte sea efectivamente utilizado para una mayor base de pensión o una mayor remuneración en el momento que haga efectiva su pensión. Hacerlo con anterioridad a que eso pase, pues digamos que deriva en un ingreso agravado y en una retención en la fuente que deberá practicar el fondo de pensiones a una tarifa del 15%. Dentro de la norma pues tenemos otros beneficios. La deducción de inventario, 3% de las pérdidas, por obsolescencia también sin límite, pero por supuesto con un acta que compruebe pues efectivamente la pérdida. La deducción del IVA en bienes de capital, que es deducible en el año en que se adquiera el bien. Entonces normalmente hasta el 16 lo que teníamos que hacer era capitalizar ese IVA. Bueno, por ahí había un asunto del descuento de 2 puntos, pero lo que nos trajo la reforma es deduzcas el 100% de ese IVA en el año de adquisición, no importa que se haya comprado a través del leasing, por supuesto con opción de compra, pero es deducible el 100%. Otro tema pues así rápidamente, y tema muy discutido, los beneficios o erogaciones que tenían las compañías para atención a clientes, atención a empleados, como las fiestas de diciembre, que normalmente las compañías las tienen dentro de sus, digamos, costumbres corporativas, pero eran temas discutidos a la hora de una revisión por parte de la DIAN. Entonces sí, que siempre había inconvenientes en esa justificación. Exacto, decía que por no tener una relación de causalidad con el ingreso, que no fuera necesario realmente para producir o generar el ingreso para la compañía, no era deducible. Lo que dice lo que nos introdujo la reforma es: dejemos la discusión ahí, es deducible, pero tendrá una limitación del 1% de los ingresos de la compañía, de los ingresos brutos. Entonces, son como rápidamente pues temas que nos pueden ayudar. La adquisición de la rápidamente pues hay algunos pagos laborales que también tienen unos beneficios, como pagos a viudas y huérfanos, digamos, derivados de eventos de conflicto, de la violencia, que fueron o que están asociados a miembros de las Fuerzas Armadas, tienen una deducción del 200% del salario. Trabajadores con una discapacidad no inferior al 25% también, entonces una deducción del 200%. Mujeres víctimas de la violencia comprobada, igualmente el 200%. La cuota de aprendices del SENA mayor a la que obliga la norma también tiene una deducción del 130%. Entonces digamos que dentro del estatuto podemos encontrar herramientas que nos pueden aliviar la carga tributaria. Finalmente, cuando nos enfrentamos a esto, lo primero que, al menos nosotros como firma, es tener claro los requisitos que pide la norma tributaria para poder acceder a este tipo de situaciones y no simplemente tomarlo de manera yo hago la provisión, yo hago el castigo del inventario, sino que haya un sustento, un soporte, que esto tenga, que se conforme una prueba demostrable de que se pudo hacer cada una de estas situaciones. Lo mismo el tema del IVA, de que sí sea realmente un bien de capital, etcétera, etcétera, ¿ya? Para de acuerdo, siempre se tendrá que observar los requisitos, entre ellos pues que por supuesto tenga una relación de causalidad con la compañía y que cumpla los requisitos formales que la norma establece. Entonces, que si es en el caso de las últimas opciones que hablábamos, de huérfanos o viudas de miembros de la fuerza, pues hay un control que ya el Ministerio de Defensa para ese efecto, entonces deberá constar en ese control. Digamos que se deben observar por los requisitos del caso. Gina, muchísimas gracias por estas recomendaciones que nos haces
Muchos pareciera que simplemente las recordamos, pero cuando uno se da cuenta y se pone ya a analizar, de pronto encuentra más de una situación que puede o debe tener en cuenta mejor en su asesoría como profesional, lo cual agradecemos mucho tus recomendaciones. Con todo gusto, hay muchas otras más, en un espacio posterior podemos hablar de ellas. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, nosotros hemos determinado estos puntos, esperamos que ustedes los analicen de alguna u otra manera, vean el video para que puedan encontrar distintos elementos para que ustedes puedan sustentar estas pequeñas oportunidades, porque realmente no existen muchísimas, pero sí existen algunas que podemos tener. Los esperamos en una próxima ocasión.